Vamos a empezar nuestro estudio en este día. Lo he titulado Perfectos en Unidad. Todos los cristianos estamos llamados a ser perfectos, especialmente para agradar a Dios y poder entrar en su reino, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, capítulo 17, versículo 23. Juan, capítulo 17, versículo 23. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Amén. Podemos sentarnos, hermanos. Cuando hablamos a veces de perfección y de unidad, pensamos que son palabras imposibles de lograr, ¿verdad? Sobre todo ser perfectos y la otra ser unidos. Y el Señor nos llama a ser perfectos en unidad. Dos palabras imposibles. Pero si vemos la palabra de Dios dice que para Él no hay nada imposible. Entonces sí podemos ser perfectos en unidad, más allá de que seamos seres imperfectos. ¿Por qué? Porque pues el pecado rompió esa perfección con la cual vinimos originalmente. El diccionario regular define la palabra unidad como un acuerdo entre varias personas, un acuerdo entre grupos, una opinión en común, un interés en común, un propósito en común. Eso define la unidad, como personas que están orientadas hacia una misma dirección, como algo que no se puede dividir, que no se puede fragmentar, que no se puede destruir, que no se puede alterar. Eso es la unidad. La unidad es una herramienta muy poderosa para lograr grandes objetivos en la vida, pero especialmente en nuestra vida cristiana. Por eso hoy en día vemos muchas iglesias divididas, porque hemos perdido el concepto de la perfección en unidad, porque unidos es donde venimos a ser fuertes, divididos el diablo lo desea. La familia que trabaja unida, la iglesia que trabaja unida, la empresa que trabaja unida, es una empresa, una familia, una iglesia que logra hacer grandes y poderosas cosas. Tenemos que aprender a trabajar como un equipo. Si siempre tenemos el concepto de team, que todos vamos para el mismo lado, siempre vamos a tener éxito. No yo y mis decisiones, yo y mis deseos. El yo es el que divide. En nuestra vida cristiana solo hay un yo, y es el gran yo soy. Entonces Él es el único que siempre va a decidir hacia dónde vamos y qué es lo que hacemos. En nosotros siempre tiene que existir el nosotros, no el yo. Entonces, ¿cuáles son algunos pasos que debemos tomar y tener en cuenta para poder ser perfectos en unidad? El primero de ellos es hablar un solo lenguaje. Nosotros como iglesia venimos de culturas diferentes. Aquí somos de diferentes países, de diferentes culturas. Aunque muchos son de un mismo país, tienen costumbres diferentes, ¿no? Imagínense si vamos de un país a otro y llegamos a este país y queremos seguir teniendo las cosas de nuestro país. Tenemos que adaptarnos un poquito. Eso pasa con el lenguaje del reino. Cuando venimos a hablar el lenguaje del reino, tenemos que adaptarnos a ese lenguaje, porque es el lenguaje el cual nos va a llevar a la victoria, al cielo, que es el objetivo de todos, ¿no? Amén. Entonces, nosotros como iglesia debemos lograr un objetivo. El objetivo mayor que el Señor nos ha encomendado es ¿cuál? La gran comisión. El hecho de venir y ganar almas y hacer discípulos a todas las naciones. Si vemos en la Biblia no habla de solo los judíos. Hay hasta cantos que dicen personas de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Esos somos nosotros, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. A eso estamos llamados, no importa de dónde seamos, estamos llamados a ser perfectos en la unidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El lenguaje del reino cambia nuestra forma de expresar, cambia nuestra forma de vivir. Es un lenguaje totalmente diferente. Es como cuando vienes acá y no hablas inglés. No te puedes comunicar, no te puedes hacer entender. Así pasa lo mismo con el lenguaje del reino. Si no lo adoptamos, no vamos a poder entender la vida espiritual. Por eso, siempre digo, allá afuera nos llaman locos. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos un lenguaje totalmente diferente al que habla el mundo. Es el lenguaje del reino. Y si no estás de este lado, no lo vas a poder entender. Si no vives la vida espiritual, no vas a poder entender ese lenguaje del reino. Este lenguaje del reino no significa que tengamos que cambiar todo lo que somos, no, simplemente adaptarnos.
tomar una postura diferente, la postura de lo que somos, hijos de Dios. El lenguaje del reino no se puede resumir, lo podemos resumir en palabras, como lo vimos en el versículo en la parte de arriba que dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Y para qué somos perfectos en unidad? La palabra lo dice: para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. O sea, que a través de nosotros, de nuestro lenguaje, el mundo puede ver el amor que Dios nos tiene. Es un amor sin límites. La iglesia de Cristo, cuando habla el lenguaje del reino, es cuando logra esa unidad, cuando todos pensamos igual, cuando todos tenemos un mismo sentir con respecto a la vida espiritual. Con respecto a cómo manejar el hogar y todo eso, son cosas totalmente aparte, porque cada uno tiene su propia manera de llevar su hogar. Pero cuando hablamos del lenguaje del reino, es el lenguaje de Dios y es uno solo. Todos tenemos que venir a Él, todos nos tenemos que adaptar a Él. La segunda característica para ser perfectos en unidad es tener estabilidad, tener sentido de pertenencia. Cuando uno ama algo, uno sí lo siente que es suyo. En mi país decimos que uno tiene la camiseta de su empresa puesta. Cuando uno trabaja en un lugar y uno tiene la camiseta de su empresa, uno lucha por esa empresa. Uno quiere, ¿por qué? Porque es la empresa que te da el pan de cada día a tu mesa. El Señor nos da la vida eterna, nos da la salvación. Entonces tenemos que tener la camiseta del reino puesta, ser estables, ser firmes. El sentido de pertenencia nos ayuda a ser estables, a saber a dónde pertenecemos. Aunque venga cualquier problema, no somos de doble ánimo. La Biblia nos dice en Santiago 1:8, si usted lo quiere buscar en su Biblia, dice: la persona de doble ánimo tiene una característica en particular: es inconstante en todos sus caminos. O sea, es una palabra muy fuerte, inconstante. Una persona de doble ánimo es una persona que inicia muchas cosas, pero no termina ninguna, ¿verdad? Es una persona que se desanima por cualquier cosa. Es una persona que no se afirma, que no cree firme e inquebrantablemente en algo. O sea, que va como las olas del viento, ¿no? Hoy dice que sí cree y mañana dice que quién sabe, ¿cierto? Entonces no es consistente, no es estable, no es firme. Y esto es muy peligroso, mucho más para nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la clave para nosotros como hijos de Dios es ser firmes. O sea, donde estamos plantados, donde el Señor nos ha cimentado, de ahí nadie nos debe ni nos puede mover. Pero si nuestra fe es débil, cualquier palabra, cualquier cosa que hablemos, que veamos en los demás, nos va a hacer débiles. ¿Por qué? Porque no estamos bien cimentados en nuestra fe. Dios, Jesucristo nos llamó a que no fuéramos personas de doble ánimo. Él nos llamó a ser firmes. Por eso nos exhorta en esta palabra de Santiago. ¿Por qué? Porque la inestabilidad compromete nuestra fe. Y nuestra fe es lo más importante que tenemos como cristianos. Si no tenemos fe, no tenemos nada, no tenemos esperanza, no tenemos salvación, no tenemos vida eterna, porque no creeríamos en nada, simplemente así. Cuando la fe no es estable, la duda nos invade con facilidad. Y por eso vemos mucha gente que lleva tiempo y después se retiran. ¿Por qué? Porque no eran fieles, no eran firmes, no eran palmeras que estaban bien cimentadas en su fe y en sus convicciones. Incluso esa inestabilidad, esa falta de creencia nos hace débiles ante Dios. ¿Por qué? Porque ya somos incapaces de pedir. Y cuando somos incapaces de pedir, ahí ya hemos perdido, porque ya rompimos la conexión, ya no tenemos conexión con Él. Nuestra fe nos conecta con Dios. El creer lo que no vemos es lo que nos hace ser lo que somos, cristianos, porque a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir y lo podemos vivir. No lo podemos explicar con palabras, porque es algo que se vive y se siente nada más. Santiago también nos dice en 1:6, el que duda, y aquí les decía antes, es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Que nosotros no seamos ondas del mar. Fijémonos bien en estas palabras que el apóstol Pablo dice: echados, arrastradas por el viento. Él nos deja ver que las ondas del mar no son autoritarias, no van a donde ellas quieren, van a donde el viento las lleva. O sea, yo no había leído esto y la verdad me sorprendió. El mar tiene tanto poder, es tan fuerte, pero el viento lo domina. O sea,
esas cosas pueden pasar con nosotros. A veces, por eso el hombre dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Nunca estemos seguros de nosotros mismos, estemos seguros en quién hemos creído y quién vive en nosotros, no en nosotros. Entonces, ellas no tienen la fuerza de decidir por sí mismas a dónde van. El viento es el que las lleva de un lado a otro. Es igual que el cristiano que no tiene estabilidad en su fe. Deja que otros decidan por él, deja que otros lo influyan y simplemente negativamente. Siempre que alguien lo influencia a uno, lamentablemente no es para bien, porque siempre estamos dispuestos a recibir las palabras negativas, las palabras de desánimo, las palabras de crítica, y nos dejamos llevar más por eso que las palabras positivas, las palabras de admiración, porque entre nosotros también tiene que existir la admiración. ¿Por qué? Porque otros tienen dones que yo no tengo y eso tenemos que admirarlo, y eso viene dentro de nuestra humildad. El hecho de la capacidad de poder admirar en un hermano suyo algo que tú no tienes, eso es algo maravilloso. Pero eso es cuestión de tiempo, ¿no? Así que dice, el cristiano no tiene estabilidad en su fe, que no tiene estabilidad en su fe, deja que otros decidan, deja que fuerzas extrañas le digan a dónde ir. Inclusive muchos le dicen, no, este es el camino. No, para nosotros solo debe existir un camino. Jesús es el único camino. Amén. Cada uno de nosotros debe estar seguro, absolutamente y certeramente seguro de que es un hijo de Dios cuando ya lo ha confesado. Que nada te mueva de ahí. Yo soy un hijo de Dios. A veces, cuando yo vine acá, les cuento una anécdota, en las casas de acá yo no sabía que la madera tronaba y yo no era cristiana, a mí me daba miedo. Yo decía, ay, aquí espantan. Mi esposo me dijo, aquí no espantan porque aquí vive un hijo de Dios. Y yo dije, wow, ¿qué poder tienes de decir eso? Bueno, esa es la autoridad que Dios nos da, de darnos con certeza de que somos hijos de Dios. Y con esa convicción Pablo decía en 2 de Timoteo 1:12, yo sé en quién he creído, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo afirmaba que había padecido mucho, que muchos habían querido avergonzarlos. A nosotros nos pasa eso, ¿no? Muchos nos quieren avergonzar. Pero él no sentía vergüenza ni se desesperaba, porque él era estable, él era firme en su fe, él sabía quién estaba con él, más allá de quienes estaban contra él, ¿verdad? Entonces, el tercer objetivo para mantenernos perfectos en unidad es tener un solo objetivo. Cuando hay unidad en un grupo, es como un equipo de fútbol. No importa quién anota el gol, lo que importa es ganar. Aquí no importa quién gane las almas para el Señor, lo que importa es que las podamos traer a los pies del Señor. Y todos trabajamos, hay muchos que se ven enfrente y hay otros que se ven detrás. No importa en qué posición tú estés, lo importante es que todos estemos en el mismo equipo, en el mismo sentir para lograr el mismo objetivo. Se trata muchas veces de lo más difícil, de perdonar, de aceptar, de amarnos con nuestros defectos, porque nosotros queremos que los demás sean como nosotros, y lo digo por mí, que los demás sean como yo. No, todos somos tan diferentes, somos millones de personas y cada una tiene su característica, su forma de ser, su carácter especial. Y el Señor no nos mandó aquí, en ningún lado de la Biblia yo he encontrado que diga, tú tienes el poder de cambiar. No, Él no nos ha llamado a cambiar a nadie, Él nos ha llamado a aceptarnos con amor como somos, porque Él nos acepta como somos. Que el poder de su Espíritu nos va cambiando día a día, sí, pero Él no nos, allá afuera no hay un cartel que diga, para entrar acá usted necesita esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Las puertas están abiertas, así son las puertas del reino, para todos, no importa quién, solo que tú tomes el paso y la decisión de poder entrar. Amén. Entonces, se trata de perdonar, de aceptar, de seguir avanzando, de no estancarnos. O sea, la iglesia de Dios no está para estar sentada, como dicen, calentando sillas. Estamos para trabajar. A mí amo esta iglesia porque ama las misiones, porque en las misiones está el corazón de Dios. Porque ¿qué hacemos nosotros con enriquecernos en nuestra vida espiritual, con aprender, con crecer? Si hay mucha gente que se está perdiendo, eso no tendría sentido. Así que eso es lo importante. No importa quién anote el gol, lo importante es que vamos a ganar. No importa quién gane las almas, no importa quién vaya de misionero, tenemos que orar por él. Si tú no puedes ir, aporta con tu dinero. Si tú no puedes dar dinero, aporta con tus oraciones. Pero siempre vas a poder ser parte de ese team. Así que nunca digas que no tienes y nunca digas que no puedes, porque sí tenemos y sí podemos. Amén. Mateo nos dice la palabra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión. A veces decimos, no, pero yo no puedo bautizar. ¿Cómo no lo puedes hacer? Si tú tienes autoridad, no importa en el lugar que esté, el Espíritu de Dios va a estar contigo y tú lo puedes hacer. Así que tú puedes bautizar y hacer discípulos a cualquier nación, o sea, a cualquier persona. Pero si no, pero lo vamos a lograr solo si nos damos cuenta que hacemos parte de un cuerpo. Mientras no nos sintamos parte de un cuerpo, lo que yo les decía al comienzo, sentido de pertenencia. Tú tienes que sentirte parte de un cuerpo, tú tienes que sentirte parte de esta iglesia. Si es a la iglesia a la que tú estás asistiendo, es tu iglesia regular, el pastor no tiene por qué hacerte sentir parte de la iglesia. Tú tienes que incorporarte a ser parte de este cuerpo, a vivir en este cuerpo, a sentirte un órgano útil de este cuerpo, no un órgano atrofiado, un órgano enfermo, no, un órgano útil en este cuerpo. Así que eso solo lo vamos a lograr cuando tomamos conciencia de que somos parte importante de un cuerpo muy importante. No es este cuerpo de carne, es un cuerpo espiritual que va más allá de todos nosotros. Entonces, cuando entendemos ese sentido de pertenencia es cuando nuestra mente empieza a cambiar, cuando amamos a la iglesia a la que asistimos, cuando nos dan ganas de trabajar a la iglesia a la que asistimos. Mientras tú no te sientas parte, no vas a querer hacer nada, vas a venir, vas a escuchar y así mismo te vas a ir. Algo sí te va a quedar la semilla, porque la palabra de Dios siempre, nunca se va a ir vacía, siempre se va a quedar sembrada en tu corazón. Así que quería decirles esta parte en Pedro 3:8, que es la más difícil. Dice, soportándonos con amor. Qué difícil que es soportarnos con amor, ¿no? Porque decimos, Él no hace las cosas como yo las hago. ¿O por qué hace esto? Es tan difícil y es algo que a mí me ministra personalmente. Soportar con amor es la clave para poder mantenernos perfectos en unidad, sabiendo que en Cristo todo lo podemos, porque Él es nuestra fortaleza. Y yo leía en la Biblia muchísimos versículos acerca de la perfección, porque yo le decía al Señor, es imposible que seamos perfectos. Y Él me decía, sí pueden ser perfectos. En mí sí pueden ser perfectos. Por ejemplo, en 2 de Corintios 12:9 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. En Mateo 5:48 dice, por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Proverbios 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Pero volvemos y decimos, la palabra perfección es difícil de lograr. Pero si leemos las escrituras y vamos al hebreo original, de acuerdo al versículo que estemos leyendo, la palabra perfección sí la podemos lograr. De acuerdo al versículo que leamos, la palabra perfección puede ser, aquí yo hablaba de perfectos en unidad. ¿Qué significa? Perfección en esta, perfectos en unidad es completos. Si estamos juntos como iglesia, unánimes, y la presencia de Dios está en nosotros, somos perfectos. Porque estamos completos, porque no nos hace falta nada. De acuerdo a otro versículo que lea, dice a la estatura del varón perfecto, maduros. No sé, me gusta esta que usan en México, calabacitas tiernas le llaman, ¿no? Que le dicen cualquier cosa y se ofenden. Y se molestan y se van de la iglesia y ya no trabajan. A veces es bueno que probemos las diferentes áreas y ministerios de la iglesia. No todos servimos para cantar, no todos tenemos linda voz. Yo puedo venir a cantar y me dice el hermano Luis, no hermana, no sirve. Entonces me voy de la iglesia. No, si no sirvo, no sirvo. Puedo ser muy buena en el sonido, puedo ser muy buena limpiando, tengo que ser la mejor, pero tengo que encontrar mi lugar. Como dice el pastor, no hay gente mala, simplemente hay gente mal ubicada. Entonces, ahí la palabra perfección se refiere a madurez. En otras partes de la Biblia se refiere a plenitud. O sea, la perfección es donde, wow, es como estar en el cielo, no necesitamos nada más. En otros versículos la palabra perfección se define como desarrollado. O sea, ya he logrado lo máximo que he podido. Por eso el Señor se refiere a perfección. En otros nos refiere como una perfección a la palabra íntegro, a ser completos, una persona íntegra, cabal, dicen en Guatemala, ¿no? Cabal, completo. Eso, y no necesitamos nada más. Por eso el Señor usa mucho la palabra perfección, que es una palabra que a nosotros nos parece difícil de cumplir, pero sí podemos. Si está escrita y si Él lo dice, nosotros lo tenemos que creer, ¿no? Porque no podemos creer en ciertas partes de su palabra y en otras no. Tenemos que creer en todo lo que Él nos dice. Que nos parezca imposible a nuestros ojitos carnales y nuestro cuerpo carnal, sí, pero para los ojos espirituales de Dios todo es posible. Imagínense, así es como Él nos ve, perfectos.
Él no ve sus defectos, Él ve su perfección, Él ve lo que usted puede hacer en su poder, en su espíritu. Él no lo ve a usted como una persona débil, como un cobarde. Él siempre lo ve como una persona fuerte, echada para adelante, que usted puede, que usted es capaz más allá de todo lo que el mundo le diga. Usted lo puede hacer. No deje que le hablen a su oído diciéndole cosas negativas. ¿Por qué? Porque ese es el enemigo. El enemigo solo ve en usted su debilidad, su flaqueza, su ex pecado, porque ya dejamos de ser pecadores, ¿verdad? Nos equivocamos diariamente, pero tratamos de ser mejores cada día. Entonces no permitamos que el enemigo hable a nuestros oídos todas las palabras de imperfección, no, porque la palabra dice que en él somos perfectos. Les quiero leer una ilustración muy bonita. Dice: un labrador anciano tenía varios hijos jóvenes que se llevaban mal entre ellos, peleaban constantemente, y un día les congregó a todos y les mandó traer muchas varas. Colocó todas las varas juntas, hizo un paquete en ellas y le preguntó a cada uno cuál se atrevía a romperlo. Uno tras otro pasó y se esforzó por romperlo, pero ninguno pudo conseguirlo. Entonces el padre desató ese atado de varitas y tomando una por una le dio cada uno a una y le dijo: quiébrela, y cada uno la rompió fácilmente. Entonces le dijo: hijos míos, de esta manera les quiero mostrar que unidos nunca nadie podrá vencerlos, divididos siempre serán débiles. Así que los dejo con esta ilustración. La perfección cristiana no se logra sin Cristo. Esa es nuestra perfección. Los cristianos no vivimos la dolce vita, como dice el italiano, la dulce vida, ¿cierto? Nadie nos dijo que íbamos a ser un camino de rosas. Tenemos que sufrir, tenemos padecimientos, tenemos envidias, tenemos todo lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Si Él tuvo tantas cosas negativas, ¿quién somos usted y yo para no tenerlas? Pero en su poder las podemos superar. Así que la palabra de Dios, sus mandamientos y el modelo que es Cristo plasmado en sus evangelios es lo que perfeccionará al creyente para poder seguir realizando buenas obras. Para concluir, vamos a cerrar ya el estudio. Les quiero decir que somos imperfectos, sí, sirviendo a un Dios perfecto también, pero la unidad es sin duda alguna un requisito primordial que una iglesia necesita para ser victoriosa en el objetivo de hacer discípulos a las naciones, de extender el reino de Dios por toda la tierra. Sin unidad no tendremos éxito. Divididos cualquiera nos podrá vencer. Unidos en Él somos perfectos en unidad. Vamos a orar, hermanos.